Amén. Dice así la palabra de Dios. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Amén. Después de estas palabras vamos a tener la oración. Oremos. Cariñoso Dios, Padre nuestro, te damos las gracias en esta tarde por la bendición que nos das de reunirnos para meditar en una porción de tu palabra. Por favor, perdónanos nuestros pecados, danos tu gracia, danos entendimiento, danos la unción de tu Espíritu Santo, y te pedimos que nos dirijas a la verdad que necesitamos conocer, a esas maravillosas palabras de vida que necesitamos para mantener nuestra fe muy en alto y que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Llénanos con tu Santo Espíritu en esta tarde y danos esas maravillosas palabras de vida que anhelamos conocer de tu parte. Pedimos por el pastor Salomón García, para que tengas misericordia de él, de su familia, que puedan estar juntos, que él pueda sentir el calor humano de sus seres queridos, y si es tu voluntad y si ha de ser para tu honra y gloria, pedimos que los médicos le den la salida para que él vaya a su hogar y pase ese tiempo tan importante con su familia, oh Señor. Cuida de cada uno de nosotros y de nuestros seres queridos. Echa fuera el maligno y sus malos ángeles, que no tengan nada que ver con ninguno de nosotros, ni tampoco con las personas que nos rodean, y que tú tomes el control de nuestras vidas y de las personas que nos rodean también. Guárdanos y danos tu paz y tu bendición, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar el tema de hoy, pero antes queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos acompañan a través de esta plataforma de Facebook y de Zoom para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, entonando las estrofas del himno número 285. Himno número 285, suenen las palabras. Pedimos entonces a la persona voluntaria que por favor pase para la recolección de los diezmos y las ofrendas. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traed el diezmo al granero, aclamad a Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, sobre tierras sin dinero, bendiciones abundantes pondrá. Amén. Gracias, porque tocan corazones para tener la actitud de los hijos. Amén. Aquí está, Señor. Colocamos en su presencia para que usted lo multiplique y pueda ser empleado suficiente en abundancia para la obra con que recibe. Padre amado, que el peor de cada uno, que sea suficiente para regalarle su paz, su gracia, y regalarle un corazón generoso con lo que sufre y ser agradecido por lo que recibe.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Y el tema de esta tarde lleva por título Causas, consecuencias y sanidad para el desánimo. Causas, consecuencias y sanidad para el desánimo. Cuando nosotros vemos a una persona desanimada, vemos y notamos que esa persona anteriormente se veía como llena de vida, se veía con una motivación, se veía con un gozo, se veía haciendo las cosas con un gran interés. Pero cuando la persona pierde el ánimo, entonces ya no quiere hacer nada. Se ve triste, se ve lóbrega, se ve que no hay ánimo. Está muerta la persona, está muerta en vida. Una persona desanimada es una persona muerta en vida. ¿Y cuántas personas hay muertas en vida? No quieren hacer nada, prefieren estar durmiendo, apartarse, prefieren alejarse de Dios antes que hacer la voluntad del Señor, porque hay un desánimo grande, hay una amargura en sus corazones, hay una tristeza muy grande, han perdido el rumbo de sus vidas, han perdido la motivación, han perdido el propósito. Y una vida sin propósito es una vida realmente totalmente desgraciada, porque la persona no comprende, no sabe por dónde va, no sabe hacia dónde se dirige y sencillamente va rumbo a la perdición y a la destrucción. Hoy vamos a hablar de las causas y las consecuencias del desánimo, las causas y las consecuencias y la sanidad del desánimo. En primer lugar, vamos a ver que nos desanimamos cuando exageramos nuestras necesidades básicas y nos olvidamos que Dios nunca nos desampara. Causa, consecuencia y sanidad para el desánimo. La primera causa del desánimo, voy a repetir, nos desanimamos cuando exageramos nuestras necesidades. Amén. Está en el número 21 del 4 al 7. Voy a repetir, causas, consecuencias y sanidad para el desánimo. Ok, de todas maneras pueden verlo, va a estar grabado para que así lo puedan tomar bien los apuntes de este tema. Entonces, la primera causa del desánimo, como hemos explicado ya, nos desanimamos cuando exageramos nuestras necesidades básicas y nos olvidamos que Dios nunca nos desampara. ¿Cuánta gente dice ahora en estos momentos, qué desgracia, estoy mal, no puedo seguir hacia adelante? Y vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Durante 40 años, ¿qué dice la Biblia? Que nunca le faltó el alimento, nunca le faltó el agua. Su ropa, dice la Biblia, estaba como nueva. Sus zapatos, su calzado, durante 40 años tenían el mismo calzado y no se le había deteriorado. Lo tenían todo. De noche, cuando hacía frío en el desierto, había una nube con una columna de fuego que los calentaba. De día, cuando hacía calor, la nube fresquita los refrescaba. Y Dios estaba ahí con ellos, estaba en el santuario, en el tabernáculo, y ahí Dios se manifestaba y hablaba con ellos. Ellos podían ver la nube que se posaba sobre el santuario, cosa que nosotros no vemos hoy. Ellos veían tantos milagros, vieron cómo Dios abrió el mar rojo, vieron tantas cosas grandes y maravillosas, y aún así tenían un espíritu de incredulidad. Mis queridos hermanos y hermanas, también hay muchas personas que tienen ese espíritu de incredulidad. Vamos a leer entonces Números, el capítulo 24, el libro de los Números, el capítulo 24 y los versículos del 4 hasta el 7. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué dice la Biblia? Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y qué fue lo que habló cuando estaban desanimados? Versículo 5. ¿Cuál fue la queja? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés,
Y la queja es la siguiente: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Empezaron a quejarse de lo que Dios le daba. La Biblia dice claramente en el Salmo 37:25 que no hay justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue el pan. Pero ellos entonces empezaron a quejarse de lo que Dios les daba. Cuando nosotros exageramos nuestra situación y lo hacemos pesimistamente, cuando hablamos negativamente de la situación en la cual nos encontramos, ¿cuántas personas, cuántos cristianos, cuando se les pregunta cómo estás, empiezan a decir muy mal, muy mal? Y empiezan a hablar de todas las cosas negativas que les pasan. Y cuando vamos a ver realmente con los pies sobre la tierra, lo que le está pasando no es tan terrible como ellos lo pintan. Pero hay personas que se la pasan quejándose, y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. ¿Cuáles son las consecuencias de estas quejas? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Números del capítulo 21, y dice en el versículo 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Cómo que Dios las envió? Hermanos, Dios los cuidaba porque en ese desierto habían escorpiones venenosos que podían matar a una persona de una sola picada con ese veneno tan grande que tenía, ese veneno tan letal. Y las serpientes venenosas en el desierto, las cobras y otras serpientes malignas, Dios las había apartado del campamento. Pero cuando la persona murmura contra Dios, murmura contra lo que Dios le está dando, murmura contra los ungidos, entonces ¿qué hace Dios? Sencillamente retira su presencia y viene el diablo entonces para matar y para destruir. Porque el diablo es el enemigo que viene a destruir y a matar. Así que vemos las consecuencias. Se empeoró la situación de ellos. No estaban mal como ellos lo decían. Estaban haciendo una exageración porque Dios no los había desamparado. Dios estaba con ellos a cada momento. Y Dios está con nosotros. Cuando nosotros hacemos un comentario malo y negativo, la presencia de Dios, su Espíritu Santo, se aparta de nosotros. Dios entonces quita la bendición que nos ha dado. Quizás tú veas que es poquito lo que Dios te ha dado, pero Dios quita esa bendición que te ha dado y viene el diablo entonces para terminar de rematar con tu vida. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces el pueblo de Dios en el versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Y qué fue lo que dijo Dios? Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. En Juan el capítulo 3, cuando Nicodemo tuvo una entrevista con el Señor Jesucristo, Cristo le dijo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Cristo también le explica a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también por nuestros pecados. ¿Por qué era una serpiente de bronce? El bronce era el metal que usaban las mujeres hebreas para los espejos. Y el espejo representa la ley de Dios. En Santiago 1 explica claramente que si uno escucha la ley pero no la obedece, se asemeja al hombre que se mira en un espejo, dice la palabra del Señor, y luego se olvida cómo era. Va y se olvida cómo era. Entonces dice aquí la Biblia en el versículo Santiago 1:23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Versículo 24: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Versículo 25: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Note entonces, compara la ley con el espejo, y
la serpiente de bronce fue hecha con el material que las hebreas utilizaban para el espejo, indicando que alguien que no era una serpiente verdadera, porque una serpiente de bronce no es una serpiente verdadera, alguien que vino a pagar por la consecuencia del pecado que le correspondía a quién, aquellos que desobedecen la ley de Dios, así como la serpiente representa la desobediencia a la ley de Dios. Entonces Cristo fue levantado en un madero para que todo aquel que mirara en él fuera sanado. Esto significa, mis queridos hermanos, que si estás desanimado, deja de contemplar los aspectos negativos de tu vida y empieza a mirar a Cristo, empieza a contemplarlo en la cruz como el autor y el consumador de nuestra fe, tal como Cristo le habló a Nicodemo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, dice así en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el 3, note, esto es lo que significa contemplarlo a él. Considera pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuál era la consecuencia final del veneno de una mordedura letal de una serpiente? Finalmente los vasos capilares se rompen y la persona empieza a sangrar por los poros y moría entonces. Nosotros no hemos sufrido hasta la sangre. Cristo sufrió hasta la sangre porque en el Getsemaní él llevó la carga del pecado y era una carga tan pesada, tan terrible, que gruesas gotas de sangre caían de su rostro en tierra. Nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, no hemos llegado hasta ese punto que Cristo lo hizo resistiéndole al pecado. Y aún así muchas veces nos quejamos de nuestras situaciones. Pero el remedio contra el desánimo es contemplar a Jesús, quien sí sufrió hasta la sangre por nuestros pecados y padeció hasta lo indecible. ¿Quieres que Dios quite el desánimo? Contempla a Jesús. En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otro Dios que nos pueda salvar y que tenga el antídoto contra el desánimo. Solamente Jesucristo, nuestro Redentor. En segundo lugar, nos desanimamos cuando nos dejamos abrumar por el miedo. Cuando nos dejamos abrumar por el miedo. ¿Qué hace el miedo? ¿Has visto una persona con mucho miedo? Llegó alguien, una persona mala, quizá un maleante, un malandro, armado con una pistola, una ametralladora, y la persona queda que no puede moverse del miedo, queda paralizada. Y así también hay muchas personas que por el miedo quedan abrumados. Vamos a leer Nehemías, el capítulo 4 y los versículos del 6 al 10. Nehemías, capítulo 4, versículos del 6 al 10. Esto está muy interesante lo que dice la Biblia. Y dice así la palabra del Señor. Nehemías 4, del 6 al 10 dice así. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad terminaron la muralla. ¿Y qué ocurrió? Hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea que mientras tenían ánimo, llegaron hasta la mitad. ¿Pero por qué en la mitad se detuvieron? Sigue diciendo la Biblia. Versículo 7. Pero aconteció que oyéndolo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Qué ocurrió con los enemigos del pueblo de Dios? Se enojaron cuando Satanás ve que la iglesia está progresando. Cuando Satanás ve que nosotros estamos edificando y que la iglesia está creciendo y que llevamos la obra adelantada, que la obra ya va por la mitad y que nos falta la otra mitad para terminarla, ¿qué hace el diablo?
el diablo se llena de ira, tal como lo dice Apocalipsis 12. Porque la Biblia dice que ay de vosotros, moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda, ¿qué cosa? Poco tiempo. Y lo que estamos viendo en el mundo entero, lo que estamos pasando en nuestros hogares, las crisis en las familias, en la iglesia, se deben ¿a qué? A que el diablo está encolerizado contra nosotros. Satanás no quiere que avancemos en la obra de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, porque los muros es la protección y también el cerco que protege al pueblo de Dios representa la ley, pero Satanás no quiere que el pueblo de Dios guarde fielmente la palabra del Señor. Entonces encontramos, y dice aquí, versículo 8, Nehemías 4:8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Satanás, ¿qué está haciendo contra nosotros como pueblo de Dios? Está conspirando. El espíritu de profecía dice en el conflicto de los siglos, en la página 552, que Satanás es el jefe de la conspiración. O sea que él es el que está conspirando en contra de cada uno de nosotros. Satanás está conspirando porque él no quiere que el pueblo de Dios sea salvo. Él no quiere que nadie sea salvo. Él no quiere que nosotros ocupemos los cargos vacantes que ellos dejaron allá en los cielos. Tal y como lo dice el devocional, alza tus ojos, del 16 de febrero. Alza tus ojos, 16 de febrero, dice que el cielo triunfará porque los cargos vacantes dejados por los ángeles caídos serán ocupados por nosotros, los redimidos. Satanás tiene envidia. Él lloró cuando dejó el cielo, lloró cuando dejó esa mansión tan hermosa, ese lugar que Dios había hecho para él, y él le duele en su corazón de que otro vaya a ocupar ese lugar. Por eso él no quiere, él va a vender cara a su derrota y él va a hacer cosas terribles para tratar de apartarnos y desanimarnos para que nosotros no terminemos la obra de Dios y que no tengamos un lugar allá en los cielos. Y dice así la palabra, y dijo Judá, note lo que dice el versículo 10, dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos miedos? Se nos debilitan las fuerzas, nos desanimamos y una persona desanimada no tiene fuerza, no tiene ánimo para hacer nada. Ellos no se atrevían a hacer nada porque tenían miedo de que el enemigo llegara a pelear. Los enemigos estaban mejor armados, estaban mejor establecidos en esas tierras y ellos venían como inmigrantes y venían debilitados también. Entonces, y el escombro era mucho, dice, estaban debilitados y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Tenemos que recoger los escombros, mis queridos hermanos y hermanas. Satanás ha destruido muchas familias, muchos hogares, muchas personas. Ha destruido relaciones entre hermanos y hermanas que deberíamos estar unidos en el amor de Cristo. Pero muchos se han ido de la iglesia y lo que podemos ver son solamente escombros. Hay que recoger esos escombros. Hay que echarlos a un lado para poder edificar, porque no podemos edificar sobre los escombros. ¿Qué ocurrió con una torre en Colombia? En esa torre es una noticia que sorprendió al mundo, donde edificaron unos edificios muy caros, muy bonitos en Colombia, pero lo edificaron sobre los escombros de un basurero. ¿Y qué ocurrió? Ese edificio se derrumbó y murieron muchas personas. Apreciados hermanos y hermanas, no podemos edificar sobre los escombros. Tenemos que echar esos escombros afuera. ¿Cuáles son los escombros? Los resentimientos, los pleitos, los celos, toda experiencia negativa que has tenido, toda raíz de amargura que has tenido, hay que echarla y tenemos que llamar a una reconciliación también entre nosotros. Los escombros tenemos que echarlo de nuestras vidas para que Cristo Jesús pueda operar en salvación con cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice, voy a resumir, que luego el pueblo, cuando oraron a Dios y Dios le dio fe y fortaleza, los animó. Esta es la solución, hay que orar. Si estás desanimado, si tienes miedo, ora a Dios para que Él te dé el valor. Dios da el valor.
Segunda de Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios echa a un lado tu cobardía y Dios te da el poder, te da el amor. Cuando nosotros confiamos en Dios, la Biblia dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera, primera de Juan 4:18. Pero ¿cómo yo voy a tener un amor si yo no conozco a Dios? ¿Cómo yo voy a perfeccionar mi amor por Cristo si no estoy escudriñando la Biblia? Si la leo de una manera casual. ¿Cómo yo voy a desarrollar ese amor por Dios si dejo de venir a la iglesia? Cuando la Biblia dice en la carta a los Hebreos que debemos estimularnos al amor, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Tenemos que venir a la casa del Señor, porque aquí es donde nos fortalecemos, donde nos alentamos como hermanos, donde nos estimulamos al amor y a las buenas obras, donde aprendemos más. ¿Cuántas cosas maravillosas hemos aprendido este santo sábado en la escuela sabática? Aún en este culto, en este tema, estoy seguro que muchos están aprendiendo cosas nuevas. No nos dejemos abrumar por el miedo, mis queridos hermanos. Muchas personas dejan todo hasta la mitad. Recordemos que la muralla, el muro estaba solamente hasta la mitad. ¿Qué significa esto? Muchos jóvenes que en carrera universitaria la dejan hasta la mitad porque se desaniman. Muchos dejan terreno sin sembrar. ¿Por qué? Porque se desaniman. Muchos proyectos sin hacer hasta la mitad solamente. Proyectos en la iglesia, proyectos para predicar, proyectos para levantar iglesias, proyectos para traer nuevas almas para Cristo, negocios caídos, hogares rotos, hogares de personas que realmente han empezado bien, pero luego en el transcurso del tiempo, a la mitad, se rompe la relación como las murallas y le falta la segunda parte para terminar. ¿Y cuántos se han desanimado? ¿Cuántos han abandonado la lucha por salvar sus hogares también? Dios nos llama, mis queridos hermanos. No dejen la obra hasta la mitad. Ninguna persona que sea por la mitad se va a salvar. A la mitad es, si eres mitad frío y mitad caliente, ¿qué vas a hacer entonces? Vas a ser tibio. Mitad frío y mitad caliente, ¿qué vas a ser tibio? ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios va a vomitar a los tibios, porque los tibios son cristianos a medias tintas. Son cristianos que hacen una labor a medias. Y Dios no quiere una labor a medias. Dios quiere una labor completa. Aunque te desgastes, aunque Satanás esté encolerizado contra ti, aunque todas las situaciones estén adversas en tu contra, nunca debes desanimarte. Debes orar para que Dios te dé la fortaleza, para que Dios te vuelva el ánimo, para que Dios quite el desánimo como quien quita un escombro y lo echa hacia un lado para volver a comenzar una nueva edificación. No puedes edificar sobre los escombros del desánimo. Tienes que permitirle a Dios que Dios traiga la sanidad a tu alma. Tenemos que aprender a actuar por fe, sabiendo que Dios es el que nos va a ayudar. ¿Y qué dice la Biblia? Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe, dice la palabra de nuestro Dios. En tercer y último lugar, la duda. O sea, una de las causas por las cuales nosotros nos desanimamos es la duda o la incredulidad y la lobreguez. ¿Qué es la duda? La duda es cuando tú realmente, aunque dices la palabra del Señor, pareciera como que confiaras, pero realmente no confías. Porque nosotros con la boca estamos honrando a Dios, pero nuestro corazón está lejos de Dios, como dice Mateo 15. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántos cristianos venimos a la iglesia y decimos, Dios no nos va a desamparar? Decimos un Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero entonces, ¿por qué no puedo guardar el sábado? ¿O por qué no puedo permitir que Dios salve mi hogar o salve también mi relación entre hermanos y hermanas en la iglesia? ¿Por qué no puedo ver esos milagros en mi vida de que Dios cambie las asperezas de mi carácter o que cambie mi carácter malo?
¿Por qué no permito? ¿Por qué Dios no puede trabajar en mí? Sencillamente porque hay duda, hay incredulidad en mi corazón, porque no he aprendido a confiar en Dios. Y cuando vienen las pruebas me desanimo fácilmente. ¿Por qué? Porque no estamos orando como debiéramos. No estamos estudiando la Biblia como debiéramos. Porque no estamos viniendo a la iglesia como debiéramos. Y es en la iglesia donde explica el espíritu de profecía. En los cultos, en la iglesia es cuando Dios va a derramar el Espíritu Santo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y estará cayendo sobre algunos y sobre otros no. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de duda, hay un espíritu de incredulidad, que no creen, no confían en las promesas de Dios. No han cumplido, no le han sido fieles a Dios. No creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como dice Filipenses 4:13. Y hay lobreguez también. ¿Qué es la lobreguez? El diccionario de la Real Academia Española, perdón, define la palabra lóbrego, de la cual viene la palabra lobreguez, como oscuro, tenebroso, triste, melancólico. ¿Y cuántos cristianos llegan a la iglesia con un espíritu oscuro, con un espíritu tenebroso, con un espíritu triste y melancólico? ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu Santo muchas veces. Claro, es cierto que cuando tenemos un problema serio nos podemos entristecer, pero la tristeza no debe durar para siempre. Pablo tenía tristeza, pero en la cárcel de Filipos, él oró a Dios para que le ayudara a vencer su tristeza, para que le ayudara a vencer la tentación a desanimarse. Y la Biblia dice en Romanos 14 que la falta de fe es pecado. Si yo tengo falta de fe, estoy pecando contra Dios, porque Dios ha hecho toda la provisión por mí. ¿Por qué debo estar desanimado? ¿Por qué debo estar triste? ¿Por qué debo estar oscuro, tenebroso, melancólico? Muchas veces por las consecuencias del pecado. Y voy a leer una cita que nos habla acerca de un hombre que estaba triste, que estaba desanimado. Y este hombre se llama Tomás, el que le llaman también el Dídimo. Vamos a buscar el Evangelio de Juan. Vamos a buscar en Juan el capítulo 20. Amén. Ya le digo el capítulo. Dice aquí Juan capítulo 20, en el versículo 24. Aquí empezamos. Juan 20, versículo 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado como Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Porque Jesús le había dicho que él iba a resucitar al tercer día y que tenían que esperarlo allá en ese lugar, en Jerusalén, en el aposento alto, y no debían salir de ese lugar. Tenían que estar allí esperando al Señor. Ese era el lugar de reunión. Y Cristo se le había aparecido a los discípulos. Cristo les había hablado, los había animado. Pero ¿por qué no se le apareció a Tomás? Porque Tomás no fue a la iglesia. Ese día, ese sábado, Tomás no fue a la iglesia. Los demás estaban en la iglesia escondidos. Habían ido a la iglesia, estaban orando en ese lugar en el aposento alto. Pero Tomás no había ido a la iglesia ese día. Y dice entonces, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, versículo 25. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Él no iba a creer. ¿Por qué Tomás tenía duda o incredulidad? ¿Por qué estaba lóbrego y triste? Dice en el deseo de toda la gente, página 747. Deseado de toda la gente, página 747, dice,
Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos. Oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado. Tenía pruebas de que Cristo resucitó. Cristo se les había aparecido a los discípulos, a los apóstoles, y no era uno ni dos los que decían de la resurrección. Eran muchos a quienes Cristo se le apareció. ¿A cuántas personas Cristo se le apareció cuando Él resucitó? Vamos a buscarlo en Primera de Corintios, en el capítulo 15, Primera de Corintios 15, aquí nos dice a cuántos se les apareció. Dice en el versículo 6, Primera de Corintios 15, 6, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea que había más de 500 razones para él, para que él creyera de que Cristo había resucitado. Pero ¿qué ocurrió? Dice aquí, pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. O sea que estaba enfocado solamente en su melancolía, estaba enfocado solamente en su tristeza. ¿Y cuántos cristianos hoy en día se enfocan solamente en la melancolía y la tristeza? Quizá como María Magdalena, mientras lloraba, no veía que Jesús había resucitado y que estaba frente a ella. Y así hay muchos cristianos que se enfocan solamente en la melancolía y en la tristeza, asumen el papel de víctimas y se colocan así como víctimas de los demás y empiezan a sentir lástima de ellos mismos. ¿Eres tú de las personas que siente lástima de ti mismo? Mi querido amigo y amiga que me escucha, deja de sentir lástima por ti. Deja de sentir lástima porque ese sentimiento no es bueno. Dios no aprueba ese sentimiento. No debiéramos sentir lástima de nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que ir a Jesús y mirarnos porque nosotros somos hijos del Dios Altísimo. La Biblia dice en Apocalipsis 1, 5 y 6 que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros tenemos lugares de honor en el cielo si triunfamos. Pero si tú sigues sintiendo lástima por ti mismo, seguirás en el desánimo y el desánimo nunca se terminará hasta que el diablo te destruya. Un desánimo que continúa prolongado, es cierto, de vez en cuando podemos sentir desánimo como Elías, como Josué que lloraba, como otros siervos de Dios que se desanimaron temporariamente. Pero si tú no superas ese desánimo, el desánimo te va a llevar a una depresión. Y una depresión fue la que llevó a Judas a ahorcarse. Judas no superó el desánimo. Por lo tanto, como no superó el desánimo, como no había propósito en su vida, sencillamente se ahorcó. Porque era una sensación tan desagradable vivir con ese terrible desánimo y esa terrible melancolía. ¿Cuántas personas viven con melancolía y no han superado esta melancolía? Dios quiere que tú superes las melancolías de tu alma. Dice el Espíritu de Profecía en este mismo libro, Deseo a todas las gentes, en la página 747, dice, el oír a los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo en la más profunda desesperación. A veces cuando un cristiano llega y escucha los testimonios, hay gente alegre de ver cómo Dios se está manifestando en su vida, de cómo Dios está haciendo los milagros. Pero como esa persona todavía no ha empezado a ver esos milagros, no ha empezado a ver la mano de la bendición de Dios, ¿qué hace? Queda sumido en la más profunda desesperación, tal y como lo estaba Tomás. Estaba desesperado porque él pensaba que no había solución para su problema, para su desesperación, para su melancolía, para su tristeza. Y seguía pensando él, note lo que dice, si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber otra esperanza de un reino terrenal. Y hería su vanidad al pensar que su maestro se revelase a todos sus discípulos, excepto a él. ¿Qué tenía el herido? Su vanidad, su orgullo, su yo. Cuando nosotros no morimos al yo,
la vanidad siempre quedará herida. ¿Por qué el porqué de los conflictos en la iglesia? El porqué de los conflictos en las familias. Porque hay vanidades heridas. Porque hay orgullos que han sido heridos. Y no tenemos la suficiente humildad para reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, que hemos desobedecido, que hemos errado. Tomás no podía reconocer su error porque esto hería su vanidad. ¿Cuántos hermanos en la iglesia tienen una vanidad herida? ¿Cuántos por la vanidad herida se apartan de Dios y se van de la iglesia desanimados? Y cuando deberían estar en la iglesia para encontrarse con Cristo, para que Cristo los anime, los fortalezca, están lejos porque tienen su vanidad herida, su ego, su vanagloria, su vanidad ha sido herido. ¿Y de qué sirve la vanidad? De nada. La vanidad es algo que nos va a llevar a perder la vida eterna. Ningún vanidoso entrará en el cielo. Si tú tienes vanidad en tu corazón, ¿cuántas hermanas por la vanidad quizás quieren vestirse de una forma que no va de acorde con nuestra profesión de fe? Quieren utilizar las modas del mundo por la vanidad y por la vanidad se van de la iglesia. Son como Tomás. ¿Cuántos hermanos que han sido grandes dirigentes y porque han sido captados en sus errores y se les llama la atención para que se arrepientan y deben confesar sus errores, no lo hacen y por vanidad se apartan? Por vanidad el diablo cayó del cielo, porque el diablo era vanidoso. El diablo se amaba tanto a sí mismo y cuando se le llamó para que se arrepintiera, finalmente se rebeló contra Dios porque no quería desechar su vanidad. Su vanidad estaba herida. Hermano, ¿de qué sirve la vanidad? Echa a un lado tu vanidad, mi querido amigo y amiga, porque con esa vanidad no vas a entrar en el cielo y esa vanidad te va a llevar al desánimo. La vanidad no sirve de nada, envejecemos, nos ponemos viejos y cuando nos morimos, un muerto se pudre, hiede, apesta, los cadáveres apestan. Tenemos que morir al pecado, darle muerte a esa vanidad y lejos de acercarnos a Dios lo que hace que nos lleva a perder la vida eterna. Así entonces voy a terminar con el mensaje de Tomás y dice aquí, por una semana entera reflexionó, dice, estaba resuelto a no creer y por una semana entera reflexionó en su condición que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Durante ese tiempo declaró repetidas veces, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. No quería ver por los ojos de sus hermanos, ni ejercer fe por su testimonio. Amaba ardientemente a su Señor, pero permitía que los celos y la incredulidad dominasen su mente y su corazón. Los hermanos lo aconsejaban. ¿Cuántos hermanos en la iglesia? Hay hermanos que lo aconsejan, hermano, estás mal. Y la persona está mal. Y los hermanos lo están viendo, pero él dice, todos están equivocados, yo estoy en la razón. Pasa como el hombre que agarró un jabón blanco y la mujer le decía, mi amor, eso es jabón. Pero el hombre era tan obstinado que agarró el jabón. No, esto es queso, esto no es jabón, esto es queso, le decía a la mujer. Mira que es blanco y es queso. Y la mujer decía, no, mi amor, eso es jabón. Dice, es queso y te voy a mostrar que es queso. Y el hombre agarró un pedazo y lo empezó a masticar. Y aunque echaba espuma por la boca, por el jabón, seguía diciendo que era queso. ¿Cuántas personas obstinadas hay en la iglesia? Pero gracias a Dios que el hermano Tomás dejó a un lado la obstinación y la incredulidad. Él no quería ir a la iglesia. Pero dice, unos cuantos discípulos hicieron entonces del familiar aposento alto su morada temporal. Y a la noche se reunían todos, excepto Tomás. Tomás era el único que no iba a la iglesia. Era el que se perdía los cultos en la iglesia. ¿Y cuántos hermanos se pierden los cultos en la iglesia, hermanos? Y no saben lo que se están perdiendo, hermanos. No saben lo que se están perdiendo. Y entonces, ¿qué pasó? Hermanos, si Tomás hubiera ido a un culto virtual, ¿hubiera podido tocar el costado del Señor Jesús?
No, porque en un culto virtual, tú no puedes hacer eso. En el culto vamos porque como hermanos, si estamos divididos, podemos estar unidos. Podemos darle un abrazo y un beso santo en el nombre de Jesús. Podemos comer juntos. Eso es algo que no puede sustituirlo el culto virtual. El culto virtual es plástico. El culto virtual es algo que realmente, aunque la palabra de Dios siempre llega, pero necesitamos el contacto humano entre hermanos. Necesitamos un contacto directo con Jesucristo a través de nuestro prójimo. Así entonces dice el Espíritu de Profecía en el Deseo de toda la gente, página 747, una noche Tomás resolvió reunirse con los demás. Así que una noche tomó la decisión y esa noche él tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Si no hubiera ido esa noche, hubiera perdido la bendición y hubiera perdido la vida eterna. Si tú no vienes a los cultos, puedes perder la bendición y puedes perder la vida eterna. Tenemos que venir a Cristo. Tenemos que dejar a un lado la lobreguez, la tristeza, la melancolía. Tenemos que dejar a un lado la incredulidad, la desesperación, los celos, la vanidad herida, para que el desánimo se aparte de nosotros y Cristo pueda llenarnos con su Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos dejar a un lado todos estos pecados para que el Señor Jesús nuevamente nos vuelva a animar? Que echemos a un lado el desánimo como esos escombros y volvamos a construir y edificar un carácter. Está por la mitad, vamos a terminarlo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, es mi deseo y oración. Amén. Amén. Vamos a entonar entonces el himno final.